desde pequeña, mi relación con la escritura fue como esas parejas con las que uno corta y regresa muchas veces. A veces la sentía tan cercana y de repente me sentía lejos y decía, no sé qué sucedió, en dónde se fueron esas palabras que antes se susurraban a mi oído. Quiero hoy contarles un poco la importancia de la escritura, que ya sabemos que es algo fundamental. De hecho, en un estudio que se hizo en Los Ángeles con 40,000 personas docentes, 100% contestó que la escritura era indispensable, pero 26% admitía que en las últimas semanas no había escrito absolutamente nada. ¿Qué es lo que sucede entonces? Estamos dándonos cuenta que la escritura es algo indispensable, pero no le estamos incorporando, y de hecho muchas personas en los últimos 2 años, casi la mitad de la gente entrevistada, no había publicado absolutamente nada. ¿Qué sucede cuando pensamos en la escritura creativa? La escritura creativa, según un estudio de 2022 en Dinamarca, es algo tan indispensable para el autoconocimiento. De hecho, cuando se hizo una revisión de 7,700 estudios, descubrieron que gracias a la escritura había posibilidad de disminuir la depresión y además había posibilidad de que nos vinculáramos mejor con los sentimientos que tenemos. Yo les voy a contar un poco mi trayectoria, que ha sido una trayectoria larga. Es una trayectoria que empezó desde que estoy en primer grado de la escuela, pero se concretó cuando tenía 9 años, cuando de repente me di cuenta que quería escribir una novela. Y en tercer grado yo dije, voy a atreverme. Y empecé a escribir y tenía ya 24 páginas de la novela cuando mi computadora se murió. Y dije, qué torta. 2 años después decidí que lo que necesitaba más bien era escribir un cuento más corto. Entonces escribí un cuento cortito que se llamaba La Lágrima y ese cuento ganó primer premio en un concurso nacional. Y desde ese entonces pasaron años porque nada de lo que yo escribía parecía suficientemente bueno. Y decía, si esto no va a ganar un premio, entonces ¿para qué lo voy a escribir? Y esos años de silencio se fueron acumulando hasta que llegué a la universidad y me enfrenté con una tesis y dije, estoy en problemas, porque aquí sí tengo que escribir. Y entonces dije, voy a tener que autonominarme para los premios Guinness, porque vieran que las personas que estamos en el club de haber durado más de 10 años escribiendo una tesis, somos un grupo tan selecto, ¿verdad? Vieran cómo nos buscan, además, después para motivación. Y después de eso, incluso en el proceso de estar escribiendo, me invitaron a una universidad a dar un seminario de tesis con un grupo los martes en la noche y yo tenía que llegar cada martes a motivar a 25 estudiantes para que escribieran sus tesis. Y yo no había terminado la mía. Y yo sabía además, cada vez que les decía a los muchachos, hay que escribir todos los días para ir avanzando, yo sabía que llevaba semanas y meses sin abrir el documento de mi tesis. Entonces hoy les quiero contar qué fue lo que aprendí gracias a ese grupo de estudiantes de martes en la noche y qué es lo que yo ahora trabajo con mis propios grupos y con las personas a las que les dirijo las tesis. Y quiero compartirles un poco por qué la escritura tiene que estar mucho más presente. En primer lugar, tenemos que atrevernos a separar bloques cortitos de tiempo para escribir, porque de repente estamos con la fantasía de que vamos a alquilar una cabaña en medio de la montaña y que vamos a tener el fin de semana entero y que la persona, la Tatiana que va a estar en esa cabaña va a escribir la tesis completa y ahí se va a terminar. Y a veces tenemos que aprovechar esos tiempos cortos, incluso 10 minutos antes de una reunión, en lugar de tomar el celular y ver redes sociales, podríamos estar escribiendo. Número 2, que es algo que me parece también sumamente importante, tenemos que separar esa idea de que el miedo hay que quitarnos de encima. El miedo está totalmente vinculado a la creatividad. De hecho, Elizabeth Gilbert advierte que el miedo es el hermano siamés de la creatividad. Entonces, cada vez que cerramos los ojos porque vemos algo escrito y decimos, qué feo quedó este párrafo,
Tenemos que decir, no, ese miedo a que el párrafo no salga bien es parte del proceso. Y el hecho de escribir el párrafo y luego verificar si está bien o está mal, eso se hace en una etapa posterior. Pero el miedo va a estar presente porque está siempre por ahí, saltando y saltando como un niño inquieto. Y tenemos que seguir adelante pese al miedo. Número 3, a mí me gustaría que también nos atreviéramos a conservar todas las ideas, como hacía un poco Maya Angelou. Ella tenía una manera maravillosa cuando escribía los libros. Se iba a un hotel y le decía a la mucama, pase lo que pase, no entre a la habitación toda la semana, porque yo cuando me frustro, tomo las ideas, las hago un puño, las tiro al basurero y esas mismas ideas me van a salvar días después cuando yo necesite escribir algo y sepa que en el basurero están las ideas que me pueden ayudar. Tenemos también que atrevernos a hundirnos en territorios desconocidos. A veces nos estamos imaginando que necesitamos todo el mapa completo, entonces hacemos unos diagramas lindísimos y ponemos las ideas que vamos a escribir en lugar de atrevernos a pensar con el papel y decir, en algún momento quizás una buena idea pueda venir del hecho de comenzar a escribir y no solamente de tener las ideas prefabricadas. Y el último, que esta es la estrategia más importante, pero no les va a gustar. Y esta estrategia es la estrategia que salvó mi tesis de doctorado y es empezar a escribir a mano. Aunque digamos, ay, hace como 25 años que yo no agarro un lápiz, se me va a calambrar la mano, se me va a caer posiblemente, pero de repente las ideas que tenemos cuando escribimos a mano son distintas, porque a mano escribimos mucho más lento y nos dan la oportunidad de encadenar una idea con la idea que sigue. Eso no sucede cuando estamos en la computadora y el cursor empieza a ser así de forma amenazante. Entonces repasemos un poquito todo lo que tiene que ver con los aprendizajes que hemos tenido. Primero, es sumamente importante estar luchando por conservar las ideas, luchando por liberar bloques cortos que tenemos en algún momento. Tenemos que estar recibiendo el miedo porque el miedo es parte de los procesos de escritura y va a seguir siendo parte. Necesitamos además conservar las ideas aunque parezcan malísimas, porque cuando recién las estamos escribiendo suenan muy mal. Necesitamos además hundirnos en territorios desconocidos y necesitamos alcanzar el lápiz. Y si se dan cuenta, la escritura es una enorme lucha y a mí me gustaría que fuera una lucha compartida, que no fuera una lucha que se siente solitaria y frustrante, sino que forma parte de lo que necesitamos como sociedad y lo que podemos incluso empezar a trabajar con grupos de estudiantes. Imaginémonos clases en la escuela donde los 10 minutos iniciales son para escribir a mano, para autoconocernos, para pensar qué hicimos el fin de semana. Imaginémonos cómo podría eso impactar cuando llegamos al colegio o cuando llegamos a la universidad. De hecho, aquí en la universidad ya lo estamos haciendo. Cada semestre invitamos a 12 mujeres, que son las que tienen más dificultad para publicar, y les ayudamos con actividades de escritura creativa para que logren avanzar sus artículos académicos. En un año hemos logrado enviar más de 34 artículos a publicación, gracias a que tenemos este apoyo. Entonces, cada vez que pensemos en la escritura y nos sintamos solos y solas, podemos decir, hay otras personas que también luchan en el proceso de escritura y cuando la desesperación sea demasiada, pensemos entonces en las palabras de Samuel Beckett, que dice, siempre intentando, siempre fallando, no importa, intentando de nuevo, fallando mejor. Muchas gracias.